Hola a todos nuevamente. Antes de empezar a ver el siguiente sistema de la sección 2 del dron, de los componentes del cuadricóptero, quiero hablar un poco sobre las baterías, pero más allá de hablarles sobre la parte técnica de la batería, quiero hablarles sobre cómo es el mercado, en especial el mercado en Colombia y en especial el mercado en Cali. Digamos que el mercado en Cali sobre baterías es muy incipiente. ¿Y por qué es tan incipiente? Y porque no sé si hay el conocimiento o no hay el conocimiento en realidad en los comerciantes. Traen muchas baterías que dicen tener una especificación cuando tienen verdaderamente otras especificaciones. Entonces la idea con este tipo de batería es que ustedes investiguen la batería por internet, con una marca reconocida, con una marca XY, que sepan que es mundialmente reconocida, ¿cierto? Y vean por dónde varían los precios, cómo varían los precios, por dónde está más o menos esos precios. De ahí lo que ustedes tienen que ver es analizar si esas baterías que ustedes consiguieron rondan por esos precios o están un poquito más costosas. Si están muy baratas, sospechen. Por lo general las baterías que están muy baratas en el mercado y tienen unas especificaciones que uno dice, pero ¿cómo? Que esto es una maravilla. Esas baterías no tienen la capacidad real que dicen tener ellas. Y es más, tienen una capacidad bajísima, bajísima, bajísima. Entonces, siempre es bueno como ver alguna marca, ver lo otro, ver por lo menos si la batería que se están usando, ver por lo menos de qué tipo de marca es la batería. Y no hay nada más certero que hacerle una prueba de baterías. Para esas pruebas de baterías uno puede, a partir de una resistencia, ponerla a descargar a una corriente constante. Puede ser con una resistencia o si ya son un poquito más cacharrudos, pueden hacer un circuito de corriente continua. Y también venden esos circuitos en el mercado que les prueban las baterías. Entonces es muy importante este consejo que les doy para que no les pasen malos ratos en el futuro y en sus futuros proyectos, que ustedes compran una batería X o Y esperando que tengan unas especificaciones determinadas. Cuando la van a probar resulta que esas especificaciones no son las reales, entonces su vuelo no va a ser con el tiempo que ustedes tenían presupuestado hacerlo. Si su vuelo o si el dron en este caso no vuela el tiempo que ustedes quieren, entonces se va a atrasar el trabajo, claro, en la carga de esas baterías, en que hay que ir a comprar otras, que no funcionó, bueno, muchos problemas, muchos inconvenientes por no elegir bien, primero la batería, y segundo, si la eligieron bien y ya está todo, hay que cerciorarse de que esa batería que dicen en el mercado sea la que es. También, por lo menos el C-rating de las baterías, hay muchos comerciantes que venden las baterías con un C-rating elevadísimo. Entonces, pues claro, uno en la teoría va y hace las multiplicaciones que habíamos visto que había que hacer y calcula una corriente máxima. Pero esos C-ratings por lo general no suelen ser tan elevados. Es como una estrategia de marketing, yo no sé. Entonces lo que se hace es que ustedes le sacan toda esa corriente y al sacarle toda esa corriente, pues claro, la batería es muy probable que se les dañe. Entonces de ahí también el consejo que si ustedes tienen una corriente máxima estable, no la utilicen toda, utilicen más o menos el 70%, 50%. También las baterías, hay unas baterías que vienen por lo menos de descarga rápida, ¿cierto? Que uno le puede sacar unas corrientes pico altísimas, pero por muy corto tiempo. Si yo le saco una corriente pico, o sea, una corriente grande, por poco tiempo una batería, sí, la potencia me va a crecer, la resistencia se me puede dañar, pero como es por corto tiempo, por lapsos muy cortos, entonces no va a pasar nada. Es como si yo prendiera la estufa a todo el fuego por un segundo y la apagara. Claro, la cantidad de energía que pasa por ahí no es capaz
en ese tiempo de absorber toda la resistencia. Entonces pues eso también funciona. Bueno, entonces no siendo más, con estos consejos de baterías, continuemos. Habíamos visto entonces que nuestros drones utilizan baterías para alimentar todo el sistema. ¿Cuál es todo el sistema? Pues todo el dron en sí. ¿Qué tipo de baterías usan y que por lo general se apañan acá abajo? Pues estas baterías son las baterías LiPo. ¿Qué son las baterías LiPo? Son baterías de lipopolímero. Hay distintos tipos de baterías de LiPo, como las de iones de litio también. O también hay otras aleaciones con materiales que nos permiten tener más o menos flujo de cargas. ¿Para qué son las importantes las baterías también? ¿Y para qué esas corrientes máximas? Porque lo que pasa es que esas baterías nos van a alimentar el sistema motor-rotor. Este sistema está compuesto por dos partes. El sistema motor-rotor está compuesto por los motores y está compuesta por las propelas. Sin embargo, ver motores y propelas juntos, pues no me gusta mucho. Me gusta más bien separarlos. Entonces, en esta sección vamos a ver los motores. En los drones podemos encontrar motores de distintos tamaños. Podemos encontrar pequeños, grandes, medianos, con mucho torque, con bajo torque, con distintos tipos de características. Sin embargo, el común denominador de estos motores son que son motores tipo brushless, como le dice acá, o motores sin escobillas. Brush, escobilla, less, sin. Estos motores sin escobilla son fantásticos, para decirlos, por no decirlos. Estos motores sin escobillas tienen grandes propiedades que nos van a permitir pasar toda la energía química de las baterías, o parte de la energía química de las baterías, a la energía cinética y mecánica que nos proporcionan los motores. Pero antes de definir qué es un motor tipo brushless, tenemos que definir qué son los motores con escobillas. Con escobillas es sin el acá. Resulta que el funcionamiento básico de los motores se basa en campos electromagnéticos. Dependiendo de cómo cambia el campo electromagnético, así se va a generar un par rotacional. Esos campos magnéticos son dados por estas bobinas que están acá, ¿sí? Y a su vez, estas bobinas y a su vez las bobinas que están compuestas. Pues una bobina está compuesta. Vamos a hacer aquí un cable que gira sobre un eje, ¿sí? Este cable es un cable especial, es un cable de cobre, pero está esmaltado. Luego no hay paso de corriente entre una espira y otra espira. Cuando yo paso una corriente por acá, ¿sí? Esa corriente lo que va a hacer es seguir las espiras de la bobina, y al generar las espiras de esa bobina me va a generar un campo magnético. Es necesario que el cable por donde pasa la corriente, en este caso esta bobinita, esté enrollado para que se me genere un campo magnético. Pausa el video y piénsalo. Pues bien, no es necesario. Cualquier corriente me va a generar un campo magnético. Pero esas corrientes tienen una especialidad. Yo te invito a que veas un video corto que te lo dejo aquí abajo, de introducción a la teoría electromagnética, para que podamos entender un poco más de qué van estas corrientes, de qué van estos campos. En todo caso, la idea principal es la siguiente. Una variación de corriente me va a generar un campo magnético. El campo magnético tiene dos polos, ¿sí? Es como un imancito.
Pongamos, eso es un imancito. Ese imancito tiene una fuente y necesariamente tiene un sumidero. Esas fuentes y sumideros son nuestros polos norte y nuestros polos sur, que están dados por estas bobinas de acá, ¿no? Estos son en últimas los electroimanes. Y estos electroimanes están a su vez acoplados a un eje de movimiento. Aquí podemos ver cómo son unos imanes. La idea, ¿cuál es? La idea es que estos imanes, que se llaman rotor, que todo esto es el rotor, y es la parte que rota. Ojo, debo de aclarar algo. El rotor no es el motor. El rotor es la parte del motor que rota. Ese rotor puede ser interno o puede ser externo. En este caso tenemos el rotor interno. Luego, esos electroimanes que van cambiando su polaridad, positivo, negativo, por acá positivo, y después a una frecuencia determinada, este se vuelve negativo, este se vuelve positivo, y así sucesivamente, están acá acoplados a unos imanes fijos. Claro, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo unos imanes así, con polos iguales, se me van a repeler, y si los tengo con polos diferentes, se me van a atraer. La idea es que cuando estos electroimanes estén en contacto, y lo voy a hacer así, contacto con estos imanes de acá, o el campo magnético, ahorita sí está en contacto con el campo magnético que se genera acá, se genera una repulsión, y la repulsión me va a generar un momento angular. Estas repulsiones o esta velocidad de rotación se da con el cambio de la polaridad de positivo a negativo. Entre más rápido cambie la polaridad de los electroimanes, mayor va a ser el giro. Pero entonces surge una duda, es cómo nosotros hacemos para conmutar estas polaridades de los electroimanes de positivos a negativo. Pues entonces por acá va a haber lo que se llama un conmutador. Este conmutador actúa como un interruptor eléctrico que enciende y apaga cambiando la polaridad de los electroimanes. Pero ese conmutador necesita algo que le diga que lo enciende y que lo apaga. Pues entonces para eso están las escobillas que conducen la electricidad a la batería del conmutador. Estas escobillas son las encargadas de mandar la señal al conmutador, y después del conmutador se pasa la señal a los electroimanes que cambian su polaridad dependiendo de lo que le pasaron las escobillas, dependiendo de lo que se le pasó por la señal en estos cables. En todo caso, estos motores son muy buenos, pero tienen un problema, y es que esta conmutación o este acople de aquí a acá es un acople mecánico. O sea que hay rozamiento, luego si hay rozamiento y fricción, y si hay fricción pues hay una inercia, y lo que sucede es que hay pérdida de energía. Luego estos motores no son muy eficientes. Sin embargo, pues la tecnología ha avanzado y se han creado ahora sí los motores sin escobillas. ¿Por qué se crearon los motores sin escobillas? Los motores sin escobillas se crearon es para quitar justamente esa fricción. Hay una cosa, aunque los motores sin escobillas nos quitan esa fricción, son un poco más complejos, porque ese cambio que nos pasaba las escobillas se da es por un circuito conmutador que reemplaza el conmutador y reemplaza el típico montaje de las escobillas. Entonces toda esta parte de acá atrás es reemplazado ahora por esta. Nótese bien que antes nosotros teníamos en el motor con escobillas dos cablecillos. Ahora tenemos muchos más cables. Paso seguido se pasa por los electroimanes y después aquí hay unos imanes. Y si ustedes notan bien, ya estos electroimanes están en la parte fija, ya no rotan. Y acá el rotor es el que tiene los imanes
fijos que rotan sin generar resistencia dentro de los anillos de los electroimanes. No generan resistencia porque no se tocan. Toda esa energía eléctrica y todos esos pulsos que nosotros queremos es transformada a campos magnéticos. Hay que ser claros acá. La energía uno la puede encontrar en muchos lugares, pero de diferentes formas y de diferentes maneras. Acá nosotros estamos transformando la energía eléctrica, o en realidad estamos transformando energía electroquímica proveniente de las baterías de iones de litio, y la estamos transformando en energía en forma de campo magnético, que a su vez la vamos a transformar en energía mecánica. Acá hay una comparación entonces con estos motores sin escobillas. Acá entonces tenemos una comparación de estos dos tipos de motores. Motores sin escobillas y motores con escobillas. Hago una pregunta. Después de lo que se ha expuesto hasta el momento en el video, tú, si quieres construir un dron, ¿cuál crees que es el mejor tipo de motor? ¿Con escobillas o sin escobillas? Ahora, nos tenemos que preguntar varias cosas. Primero, ¿cuáles son las características técnicas de estos motores y qué es un motor sin escobillas? Habíamos dado unos indicios de que los motores sin escobillas son aquellos motores que no tienen estos dispositivos que pasan la energía de la señal hacia el circuito conmutador. Y ese circuito conmutador es reemplazado junto con las escobillas por un circuito electrónico mucho más complejo. Hay infinidad de motores tipo brushless o sin escobillas. ¿De qué depende esos motores? Pues depende, primero, de cómo es las características del estator y del rotor. El estator es la parte que se queda fija del motor, mientras que el rotor es la parte que rota. Estos rotores pueden ser outrunners o inrunners. Lo que significa es que pueden estar por fuera, girando por fuera. Entonces el estator está quieto en la parte de adentro y el rotor está girando en la parte de afuera. O inrunners, que quiere decir que el estator está en la parte de afuera y el rotor está en la parte de adentro girando. También habíamos hablado que estos motores están compuestos por unas bobinas que se ve como en esta aletica del motor, ¿sí? Estas bobinas están conectadas a su vez entre ellas. Entonces, ¿cómo se conectan estas bobinas? En delta o en estrella. Y dependiendo del tipo de conexión de delta o de estrella, vamos a tener más o menos torque, más o menos velocidad, más o menos fuerza. Todo depende de lo que nosotros queramos y para qué vamos a utilizar nuestros motores. Por último, estos motores van a funcionar con corriente alterna. ¿Qué es la corriente alterna? Pues bien, supongan que nosotros tenemos acá una gráfica de corriente y tenemos corriente continua. Bueno, la corriente continua, como su nombre nos indica, es que es continuo en todo el tiempo. Ella no va a variar. Supongamos que por acá está nuestra corriente continua. Sin embargo, esto es tiempo y esto es corriente. Podemos colocar aquí corriente continua. Sin embargo, la corriente alterna, ¿qué nos dice? La corriente alterna nos dice que ella va a variar en torno a una función sinusoidal. ¿Cómo es que va a variar en torno a una función sinusoidal? Pues bien, va a hacer este movimiento. Supongamos que esta es una función sinusoidal. Para que nos quede a todos claros. Yo tengo la función seno. Este lo va a llamar corriente alterna. La corriente alterna va a ser igual
recordemos la función seno en trigonometría, a un A seno de 2 pi f t más un desfase. ¿Cierto? Pues bien, olvidémonos por un momento de este desfase, que no lo necesitamos, y concentrémonos en esta solución. Entonces la corriente alterna va a tener unas características de 2pi ft. ¿Qué es lo que nos dice la función seno? La función seno está compuesta por una amplitud, por una frecuencia, y esta función es determinada por el tiempo. La frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. T es igual a periodo. ¿Y qué es un periodo? Pues bien, un periodo es cuando la señal se me vuelve a repetir de igual forma. Entonces, yo tengo acá que está subiendo mi señal, ¿cierto? Coloquémosla aquí en la subida, ella baja, baja, baja. Aquí es igual, pero no está subiendo, está bajando. Y después viene aquí, viene aquí, viene aquí, sube, sube, es igual y está subiendo. Entonces esto, la distancia que hay de aquí a aquí se llama periodo. Y el inverso del periodo, pues es la frecuencia. También tenemos una característica fundamental que es la amplitud de la señal, y supongamos que esta señal, como es de corriente, es la intensidad de corriente. Entonces aquí podemos tener 5 amperes, 10 amperes, 20 amperes, lo que sea, ¿sí? Muy interesante esta situación, porque nosotros vemos que en esta función senoidal, que es periódica y es continua, vemos que hay un cambio de polaridad, va de 10 amperes a menos 10 amperes por lo menos, ¿sí? Y este cambio lo que nos va a permitir es cambiar en últimas la polaridad de los electroimanes. Ahora, tenemos bobinitas que se conectan por aquí, por acá, y sale por acá. Por aquí, viene por aquí, por acá, por aquí, y sale por acá. Y la morada tiene por acá, viene por acá, y sale por acá. Este tipo de conexión es bastante interesante. Ahora, pausa el video y responde. Así como está este diagrama en este embobinado, ¿cuál crees que es la conexión de este rotor? ¿Tipo delta o tipo estrella? Pues bien, veamos a ver tu respuesta. Entonces tenemos un cable amarillo que viaja por aquí, viaja por acá, viaja por acá, viaja por acá y sale. O sea, yo puedo tener un cable amarillo que me hace una bobinita por acá, después me hace una bobinita por acá, una bobinita por acá y otra bobinita por acá y sale. Después tengo un cable verde que me hace una bobinita por acá, una bobinita por acá, una bobinita por acá, una bobinita por acá y sale. Cable amarillo, cable verde que me hace 4 bobinas y sale. Y después tengo el cable morado que me coge el cable verde, me hace todo el recorrido y sale hasta el amarillo. Pues bien, este tipo de conexión se llama una conexión en delta. Bien, veamos ahora otro tipo de conexión. Este tipo de conexión es un tipo de comunicación en estrella. Vamos a ver. Tenemos un cable que nos genera la bobina por acá
genera la bobina por acá, baja por acá, genera la bobina por acá y se une a los otros dos cables, el cable verde y el cable amarillo. Vamos a ver el cable verde, hace lo mismo y se une en el centro a los otros dos cables, al cable amarillo y al cable rojo. Y así sucede igual con el cable amarillo, que se termina uniendo al cable verde y al cable rojo. Si nosotros hacemos esas conexiones, nos damos cuenta de que el cable rojo es una bobina grandota que se une en el centro con los cables amarillo y con los cables verdes. Interesante esto, es que yo tengo acá 3 bobinas, yo podría dibujar acá 3 bobinas, ¿sí? Pero esas 3 bobinas en últimas se denotan como si fuese una bobina un poco más grande. Bien, entonces está la diferencia entre una conexión estrella y una conexión tipo delta. Ahora, es que sucede una cosa. Yo podría tener estos 3 ejes, pero ¿para qué por lo menos me salen las 3 bobinas intercaladas simétricamente? Por lo menos aquí está roja, verde, amarillo, roja, verde, amarillo, roja, verde, amarillo. ¿Y por qué no las coloco todas rojas, todas verdes o todas amarillos? O 2 rojas, una verde, una roja, un amarillo, una verde y lo que sea. Vamos a ver que con esta configuración así o así, que también esta configuración están simétricas, lo que nos va a permitir es tener una mayor estabilidad en el momento angular de giro. Pues veamos a ver, si yo mando una corriente en esta conexión tipo delta por estas 2 bobinas y esta bobina la desconecto, ¿sí? Lo que va a suceder es lo siguiente, que el norte me va a seguir el sur y el sur me va a seguir el norte. Ahora, yo lo que voy a hacer es pasar una corriente de A a C. El norte me va a seguir al sur, en este caso, que se desplazó hacia el C, y el sur me va a seguir el norte, que sigue en A. Ahora bien, si yo desactivo la corriente por A, lo que me va a suceder es que se me va a pasar entre B y C. Por donde entra la corriente es el norte y por donde sale es el sur. Entonces, el sur me va a seguir el norte y el norte, en este caso, me va a seguir el sur. De aquí continuamos deshabilitando de nuevo la C, pero entonces la corriente ya va al contrario de cómo empezó. Va de norte o va de B a A, donde el sur sigue el norte y el norte sigue el sur. Y así sucesivamente. Observe que deshabilitamos C, deshabilitamos B, deshabilitamos A, deshabilitamos C, deshabilitamos B y deshabilitamos A. Y por acá lo que sucede es, pasa una corriente por acá, pasa una corriente por acá y pasa una corriente por acá. Y abajo sucede que pasa la misma corriente pero en sentido inverso. Ya no va de A a B, sino que va de B a A. Ya no va de A a C, sino que va de C a A. Y ya no va de B a C, sino que va de C a B. Lo que nos permite esto, si nosotros tenemos unos imanes fijos, es que pueda girar el imán. Claro, los imanes siempre van a buscar su lado donde estén más, donde tengan la mínima energía, que es uniéndose al polo opuesto. Pues bien, vamos a construir estas señales. De nuevo pausa el video, pero esta vez en un cuaderno cuadriculado construye estas 3 gráficas e intenta reconstruir lo que está pasando acá. Te doy un tip. A, la corriente está yendo desde acá hasta B, o sea que esa corriente es positiva. Después A tiene de A a C, entonces la corriente todavía es positiva. Después A se desactiva. Y después le sucede algo a A.
Ahorita sí, pausa el video e intenta reconstruir todas las señales. Pues bien, si reconstruiste todas las señales, hagámoslo de nuevo. Entonces teníamos estas tres primeras, vamos a ver cómo suceden estas tres últimas. A se nos da en forma negativa, 1, 2, y se nos pasa a 0 otra vez. Y después se vuelve a repetir. Entonces tenemos 2 acá, 1 acá, 2 acá, 1 acá, 2 acá. Veamos a ver entonces cómo es B. B es negativa, está desactivada y después se pasa a positiva. Acá sigue siendo positiva, se desactiva y se vuelve negativa. Sigue siendo positiva, se desactiva y se vuelve negativa. Esto ya tenemos un periodo de la señal. Entonces volvemos a repetir. Negativa, desactivada, positiva, positiva, desactivada, negativa, negativa, desactivada. Y si seguimos el mismo concepto, podríamos construir C. Al fin de cuentas, nos va a dar así. Esto es lo que nos da. Claro, miren que es una señal de activación o de desactivación, positiva o negativa, dependiendo de cada uno de los estados que debe de tener el motor. Sin embargo, por teoría electromagnética, estas bobinas se cargan o descargan de corriente de manera suave. No hay una manera que se descargue de inmediato. Luego lo que va a pasar es que esas señales se nos van a convertir en ondas sinusoidales. Vamos viendo por dónde va el camino. Ahora, si yo cojo estas ondas sinusoidales y las coloco pi, 2pi, 3pi, 4pi, siendo 2pi el periodo, estamos hablando en radianes, la pregunta es, ¿a cuántos grados está desfasada la señal A de B, la señal B de C y la señal A de C? Para el video y nos vemos a continuación. Pues bien, si paraste el video e hiciste el ejercicio, te pudiste dar cuenta que ese desfase es de 120 grados. ¿Cómo se calcula ese desfase? ¿O qué es el desfase? Empezando por ahí. Pues el desfase es contar, si yo aquí tengo una cima, ¿cuántos grados yo tengo que esperar para encontrarme una cima de por acá? ¿O cuántos grados yo tengo que esperar para encontrarme una cima de por acá? Recordemos que 2pi es igual a 360 grados y entonces habría que contar cuánto equivale cada cuadrito de estos. Eso les va a dar 120 grados. No me quiero detener mucho aquí porque esto ustedes lo pueden hacer con calma y lo pueden investigar con calma. Sin embargo, es muy interesante saber que estos motores funcionan con este tipo de señales sinusoidales. Ahora bien, les tengo otra pregunta. ¿Qué debo hacer para que los motores cambien de velocidad? Bueno, para empezar a entender cómo los motores hacen para cambiar de velocidad, hay que definir cómo se hace ese cambio entre polaridad de polo norte a polo sur de los campos magnéticos de los electroimanes. Bien, si nosotros cambiamos la velocidad de switcheo entre polo norte y polo sur, nos va a dar que va a haber una repulsión-atracción mucho más rápida. Y esa velocidad de switcheo está dada por la frecuencia de la onda. Entonces yo puedo tener una onda con mayor frecuencia y esta onda con mayor frecuencia me va a permitir que el motor vaya mucho más rápido.
hasta que llega el funcionamiento de cómo son internamente este tipo de motores y cuáles son su funcionamiento. Es muy importante tener en cuenta esto debido a que estos motores no funcionan con corriente continua, funcionan con corriente alterna, pero es que lo que pasa es que nuestra batería LiPo funciona o nos entrega corriente y voltaje continuo. Bien, en el mercado cuando uno va a comprar un motor tipo brushless, por lo general le van a dar estas características: 2212, 2216, 800 kV, 1200 kV, CCW, brushless motors. Nosotros de aquí podemos sacar varias cosas que ya hemos hablado, que son motores sin escobillas. Pero, ¿qué significa lo demás? Pues bueno, lo demás que significa: el 22 es la distancia que hay de aquí a acá en los electroimanes, y el 12 es la altura que tienen estos electroimanes. El 800 kV o el 1200 kV nos indica que es el número de revoluciones por minuto o RPM que será capaz de ofrecernos el motor cuando se aplique un voltio. Como ejercicio te dejo calcular las RPMs de un motor de 980 kV con una batería de 11.1 voltios. Para el video y nos vemos a continuación. Si hiciste el ejercicio, tuviste que haber seguido estos pasos. Nos dan 980 kV por 11.1 voltios, nos da 10.878 revoluciones por minuto sin carga. ¿Qué quiere decir sin carga? Eso quiere decir que el motor está girando él solo. No tiene ni propelas, no tiene ningún equipo que levantar, no está instalado en un lugar, está el motorcito ahí solo, sin ningún tipo de fricción. Bien, pero ¿qué significa que yo tenga 800 kV o 1200 kV? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de que yo tenga un kV alto o un kV bajo? Pues bien, un kV bajo nos indica que el número de espiras en el interior que forman las bobinas que nos forman a su vez los electroimanes son mayores. Por tanto, el hilo de cobre es más fino. Mientras que un kV alto nos dice que el número de espiras es menor, por tanto, el hilo del cobre es más grueso. Si tenemos un kV bajo, la corriente que va a circular por el motor es inferior. Y si tenemos un kV alto, la corriente que va a circular por el motor es superior. Pero los kV bajos se utilizan para drones que necesiten mucho par y poca velocidad, mientras que los kV altos son recomendados para drones de carreras y aparatos que necesiten poco par y mucha velocidad. Los kV bajos son recomendados para mover hélices de grandes dimensiones. Son motores menos vivos y muy suave y con un menor consumo eléctrico, mientras que los que tienen un kV alto son indicados para mover hélices de dimensiones pequeñas porque tienen poco par, son motores muy vivos con reacción muy violenta y con gran consumo eléctrico. Entonces, teniendo esto en mente, si necesitamos un kV bajo o un kV alto, recordemos que los kV son el número de revoluciones por minuto que será capaz el motor de ofrecernos cuando se le aplique un voltio. Vamos a tener algunas anotaciones. Hay que verificar siempre los kV. Los kV por lo general son en proporción inversa a los que se colocan en las baterías. Entonces, si nosotros tenemos un kV alto, entonces la batería tiene que tener un menor voltaje, y si tenemos un kV alto, la batería tendrá un mayor voltaje. Por otro lado, más revoluciones solo quiere decir más velocidad, pero no necesariamente quiere decir que se tenga más torque. Entonces es importante buscar el balance entre el torque y la velocidad de los motores. Por último, tenemos este parámetro de acá, que es CCW. Este parámetro lo que nos va a indicar es la dirección en la que se enrosca el tornillo en el eje para asegurar la hélice. Si es CCW,
quiere decir que el tornillo se va a enroscar en contra de las manecillas del reloj, y si por el contrario es CW, quiere decir que se va a enroscar en torno a las manecillas del reloj. Eso es muy importante porque si nosotros vamos a colocar una hélice acoplada a un motor, nosotros queremos que cada vez que la hélice gire se apriete más para que no se nos salga. Con eso terminamos la sección de los motores. Espero que con esto ustedes puedan haber entendido un poco más sobre cómo es el funcionamiento de los motores, por qué se utilizan motores tipo brushless o sin escobillas, que estos motores necesitan señales de alterna, corriente alterna para funcionar y necesitan 3 señales. También, si necesitan 3 señales, vamos a ver que estos motores entonces van a tener 3 conectores. En el siguiente capítulo lo que veremos es cómo convertimos la corriente y el voltaje continuo en una corriente y voltaje alterna para poder alimentar los motores con las señales que se requieren a partir de la batería. Nos vemos en el próximo video.